Ok. Este, no sé si puedan ver mi escritorio, mi pantalla. Sí se ve. Sí, muy bien. Quítame nomás a mí ahí de Sí, la... de chismoso. Muy bien. Bueno, yo voy a hablarles sobre dos temas en concreto: trauma craneal abusivo, Shaken Baby Syndrome, y pues la fístula carótida cavernosa. Como habíamos comentado, sí, es muy importante, pues obviamente tener la retroalimentación de las especialidades en conjunto con las que se da el tratamiento para estos pacientes. Afortunadamente, digo, contamos con material en YouTube. Sí, de verdad los invito a ver las clases que están del Instituto Gao. Y pues para en concreto este tema, tuve asesoría de nuestro compañero ex residente y ahora oftalmólogo, Andrés Orozco, de su papá, el doctor Porfirio Orozco, y pues bueno, vamos a iniciar con esta clase. Como tal, el término coloquial o más comúnmente conocido es Shaken Baby Syndrome o síndrome del bebé agitado. Pero bueno, esto ya está como tal en desuso. Ahorita vamos a indagar un poquito más en eso. Eh, y qué piezas importantes pues de esta entidad es eso, o sea, que muy difícilmente tanto esta como la siguiente clase va a ser algo que nos va a llegar a una clínica oftalmológica o algo a una consulta particular. Ahorita vamos a ir a seguir indagando en eso. Iniciar, obviamente, pues bueno, con la definición de maltrato infantil, porque esto es un tema, aparte de ser oftalmológico, neurológico, entran ya cuestiones, pues digamos, ministeriales, judiciales. Y pues bueno, tenemos que tener en cuenta si en alguna ocasión o por una rara entidad llegáramos a tener estos pacientes, pues saber que tenemos que actuar de manera pues legal, ¿no? Maltrato infantil, la definición de la Organización Mundial de la Salud es el abuso o la desatención sobre menores de 18 años, que incluye pues el maltrato físico, psicológico, como tal, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial, etcétera. Esto pues que genera un daño a la salud, al desarrollo, a la dignidad del niño y que pueda poner en peligro su supervivencia, ¿no? Esto es un contexto de una relación de responsabilidad, confianza y poder, como pueden ser padres, tíos, abuelos, tutores, padrastros, madrastras, etcétera. Shaken Baby Syndrome. Entonces, bueno, obviamente esto es el término en inglés. En español como tal, pues en realidad no sabría decirle si es el término correcto, síndrome del bebé agitado. Pero bueno, eso es un término ya en desuso. Como tal, la literatura actual, tanto en inglés, en español y de varios idiomas, pues llega al consenso que es trauma craneal abusivo. Para fines de la plática va a ser el TCA o neurotrauma infantil infligido, que pues ya engloba como tal todas ambos términos ya engloban como tal todas las manifestaciones, tanto neurológicas, oculares y, bueno, ya como tal sistémicas y corporales en cuestión de trauma que presentan estos pacientes. Entonces, esto es un complejo único porque sí son características muy especiales de este tipo de entidad que abarca desde el daño ocular, intracraneal y lesiones agregadas que ocurren en infantes. Esto, pues, obviamente, como el nombre coloquial lo menciona, es a consecuencia de una agitación violenta y, pues, como médicos es importante reconocer los síntomas de un abuso que se perpetra sobre estos menores, ¿no? A manera de introducción, pues vamos a tener que es un problema de salud de carácter universal. Es raro, como tal, encontrar esta entidad aislada, pero pues bueno, entra de todo el contexto y del espectro del maltrato infantil, ¿no? Esto es una interacción definitivamente compleja entre las características individuales del paciente o de la víctima, por así decirlo, como tal, que son factores, o sea, de factores de riesgo individuales, familiares, sociales, que todo pues desemboca en este padecimiento, ¿no? El diagnóstico es difícil, sí, o sea, como tal, sí hay signos que son muy clásicos de este tipo de abusos, pero realmente desde el simple hecho de generar una historia clínica es difícil. La exploración física, pues obviamente también es muy inespecífica y pues hay muchos médicos que omiten el diagnóstico diferencial de esta entidad. Como les comentaba, desde el simple interrogatorio, desde el simple hecho de conseguir una historia clínica concisa, este, pues es difícil porque obviamente el perpetrador, si es que él es el que lleva al paciente a urgencias, pues va a dar obviamente eh, testimonios o justificaciones o simplemente una descripción inverosímil
del traumatismo no incidental, ¿verdad? Entonces hay que sospechar precisamente desde esta posición cuando hay una inconsistencia de los hechos. O sea, obviamente es tener un buen, no quiero decir maña, pero un ojo clínico, porque si empezamos a sospechar de este tipo de abusos, pues investigar quién trajo al paciente, qué historia da la mamá, el papá o el tutor en este caso, y pues tratar de compararlas, ¿no? Les digo, generalmente estos pacientes no los vamos a ver nosotros solos, es extremadamente raro, siempre son en hospitales de concentración, segundo o incluso de primer nivel. Entonces, digo, si por algún motivo nosotros estamos en esta situación, pues bueno, tratar de sí conseguir todas estas pistas, ¿no? Eh, Sospechamos cuando hay inconsistencia de los hechos, que no son compatibles las historias, que los eventos descritos no son compatibles con la exploración física o los hallazgos que tenemos a nuestros pacientes. Entonces, aquí en México, digo, como todos ya que somos médicos generales, pues sabemos que se tiene que dar una alerta al Ministerio Público por una sospecha de un maltrato infantil, ¿no? Y pues bueno, como tal, un artículo del cual el doctor Orozco, padre e hijo, son autores, lo definen como un grupo de lesiones resultados de la repentina y repetida flexión y extensión del movimiento de la cabeza y del cuello, causado generalmente en infantes de menos de 2 años de edad. Entonces, digo, esta entidad abarca incluso hasta 5 años, menores de 5 años, pero lo más común es menores de 2 años, entre 18 y 24 meses. Tristemente, pues 20%, de 20 a 27% de los pacientes va a fallecer en los días posteriores. Y pues bueno, como tal, el contexto involucra a los padres, cuidadores que agitan de manera brusca o excesiva al lactante infante, que generalmente es inconsolable. Y estos pues perpetradores están bajo emociones de ira o frustración, ¿verdad? Aquí puse un asterisco porque desgraciadamente también se puede dar de una manera eh, pues accidental, o sea, en un entorno de juego. No sé, digamos el tío muy alegre agita al bebé de una manera, pues digamos, a modo de juego, y eso incluso puede causar este tipo de lesiones, ¿no? La única información como tal fidedigna que tenemos al iniciar nuestro interrogatorio y nuestra atención con estos infantes es, pues, el estado del menor como tal. Generalmente van a tener una desorientación, un estado mental deteriorado, van a estar con rechazo al alimento, obviamente, pues van a estar ¿cómo se dice? Inconsolables, apáticos, muy mm, reactivos a los estímulos y pues bueno, además ya de cuadros más severos como convulsiones o dificultad respiratoria. Las justificaciones o narrativas que podrían explicar el estado del menor generalmente son muy ambiguas y pues pueden ser incluso falsas, ¿no? Entonces siempre tener ahí como que el ojo clínico para saber si realmente la historia que nos cuenta el cuidador es compatible con esto, porque obviamente se van a tratar de justificar, ¿no? Los síntomas. Entonces vamos a tener que hay una triada clásica de esta entidad, que es la hemorragia subdural, que digo, también puede haber epidural, pero por las cuestiones anatómicas es más común una hemorragia subdural, que es pues la más común de estos síntomas, ¿no? Es causada por las fuerzas de movimiento cerebral que pues hace un momento de aceleración y desaceleración que pues puede desprender la dura madre creando el sangrado en las venas del puente meningio, ¿no? También clasiquísimo, y esto es donde nos compete a nosotros, las hemorragias retinianas. Ahorita voy a indagar un poquito más en eso. Y la encefalopatía, o sea, ya tenemos obviamente manifestaciones de un deterioro neurológico, ¿no? Aquí en la imagen, pues bueno, podemos ver digamos, las eh, representaciones gráficas de estas hemorragias, ¿no? Donde la más común es la subdural. También puede haber subaracnoideas, pero estas son más raras y generalmente con peor todavía pronóstico, ¿no? Irritable es la palabra del que estaba buscando, de los menores. Bueno, las hemorragias retinianas son de suma importancia en nuestro campo, porque, bueno, estas no quiero decir que patognomónicas, pero sí están presentes desde el 47% hasta el 100% de todos los estudios que se han hecho sobre esta entidad.
¿no? Generalmente, pues entre más pequeño es el paciente, pues es más grave la presencia de estas hemorragias y se encuentra pues una media de 18 meses de edad, de 12 a 18 meses de edad cuando se presentan estas alteraciones. Entonces podemos redondearlo a un cerca del 85% que van a presentar hemorragias retinianas. Las más comunes son las retinianas, perdón, o las prerretinianas, que bueno, a veces pueden ser subsecuentes o consecuencias de las primeras. Y hay una morfología muy característica que es en forma de bote. Ahorita se las voy a mostrar. Estas hemorragias por lo general van a estar esparcidas circunferencialmente alrededor del nervio óptico con una imagen muy característica. Y bueno, como les comentaba, pueden irrumpir a través de la cara posterior del humor vítreo y volverse una hemorragia vitrea como tal, ¿no? Con todos los riesgos que esto conlleva en una época tan crítica para el desarrollo visual. Eh, Como tal, la etiología, hay varias propuestas. La más aceptada es el aumento de la presión intratorácica y los movimientos, obviamente, de la aceleración y desaceleración, que pueden generar esta extravasación sanguínea y pues el aumento de la presión venosa intracraneal, que también puede generar la misma extravasación y las hemorragias con las rupturas vasculares correspondientes, que, bueno, puede ser relacionado con una retinopatía de Purcher, ¿no? Entonces, el aumento de la presión torácica va a ser pues, por la compresión del pecho del paciente en el momento de generar pues, esta agitación, lo que se traduce en el aumento de la presión venosa intracraneal, eh, como la retinopatía que les acabo de comentar, y obviamente los movimientos de aceleración y desaceleración que van a generar estas rupturas vasculares. Eso es lo que prácticamente explica el proceso fisiopatológico de esta entidad. Aquí es donde tenemos estas imágenes características de, de este trauma craneal abusivo, que pues bueno, básicamente son hemorragias muy extensas. Si se dan cuenta, siempre van a ser circunferenciales al nervio óptico y como tal, no hay un consenso o una escala que pueda describir si tiene o que pueda encasillar este tipo de lesiones. Solamente lo que pude indagar y buscar en la literatura es que están clasificadas de leve, moderada, pues claramente a severa, con o sin involucro, con o sin involucro, ruptura de la retina, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Esto es un mismo paciente con una hemorragia bilateral. Claramente vemos que el ojo derecho está un poquito menos afectado en cuestión de la hemorragia que el izquierdo, que es una hemorragia prácticamente casi total. Digo, las hemorragias en forma de botella, pues básicamente es por la morfología. Alargadas, no en flama, un poco más alargadas y más anchas y extensas que una hemorragia en flama, por así decirlo, ¿no? Bueno, pero, continuando, quiero hacer énfasis en que esta plática está pensada obviamente para nuestro campo, para nuestro área. Entonces, con especial interés, las lesiones intraoculares, pues, como les había comentado, el movimiento de aceleración y desaceleración genera las hemorragias intrarretinianas, alrededor del 80-85% de los casos, en un consenso de literatura. Pueden generarse a cualquier nivel de la capa de la retina, pueden ser unilaterales o bilaterales. Sin embargo, pues bueno, cabe mencionar que es más la bilateralidad, es más común que la unilateralidad, porque en este caso de ser unilateral nos hablaría más de un trauma, digamos, pues no que no sea, o sea, no, que no sea infligido, sino sí podría ser alguna caída, algún accidente de vehículo motor, etcétera. Pero la presencia bilateral, esa sí es muy sospechosa de un trauma craneal abusivo. Eh, Usualmente estas se presentan en el polo posterior, generalmente, pero puede haber en la periferia y pueden extenderse hasta la hora serrata. Las hemorragias vítreas, como les había comentado, pues bueno, pueden ser propiamente intrarretinales, que estas se considerarían como hemorragias vítreas primarias, y la secundaria, pues es realmente el desplazamiento de esta misma sangre al área prerretinal, ¿no? Hacia el humor vítreo, o sea, la parte posterior del humor vítreo, generando una hemorragia vítrea. Pues el riesgo de ambliopía, si realmente se afecta el eje visual por la opacidad provocada por la sangre, pues es muy alto y más en estas épocas o estas etapas críticas para el desarrollo visual. Eh, Digo, dependiendo del tipo de abuso, porque eso también es importante y aquí hablamos que, o sea, entran incluso ya cuestiones médico-legales. Dependiendo del tipo de abuso, pues vamos a encontrar que a veces puede haber daño en la superficie ocular, digamos, hiposfagma, roturas conjuntivales, edema palpebral, etcétera. Pero
normalmente, o las que están descritas en su mayoría, pues los anexos y el segmento anterior usualmente están intactos, son normales. Sin embargo, también existen, pues, obviamente que al niño le metieron una sacudida de esas, incluso, pues, hablando ya de golpes infligidos que, pues, pueden dañar otras estructuras oculares, ¿no? Para los sangrados retinianos es difícil determinar con precisión pues, la cronicidad de estos o la antigüedad de estos porque, pues digo, se pueden resolver en periodos de semanas a meses. Y la presencia de estos síntomas o este déficit o deterioro neurológico, pues puede ser gradual, aunque la mayoría sí va a ser una presentación abrupta y aguda, ¿no? En este caso, si ya está, pues digo, dilucidado todo el contexto del paciente, pues nosotros como oftalmólogos podemos considerar las vitrectomías pars plana para, obviamente, eh, retirar el sangrado, ¿no? De la cavidad vítrea. Aquí está precisamente otro fondo de ojo clásico de la Academia Americana de Oftalmología, que pues bueno, es la descripción de las hemorragias vítreas, ¿no? Como pueden ver, son circunferenciales al nervio óptico y importante, es importante que también veamos la integridad de la retina. ¿Sale? Ahorita vamos a indagar un poquito más en eso. Como tal, si hay una de las lesiones intraoculares, pues bueno, tenemos que buscar evidentemente las evidencias de disrupción de tejido retiniano y con sus hemorragias subsecuentes. Entonces, ser muy minuciosos al momento de la exploración. ¿Cómo vamos a hacer la exploración? Pues, o sea, claramente bajo cicloplegia. En este contexto médico legal es complicado porque básicamente tienes médicos legistas y el Ministerio Público encima de ti, pues obviamente esperando a que tú dictamines el tipo de lesiones, ¿no? Todo esto, pues bueno, para los cargos legales posteriores. Este, aquí sí es muy clásico, hablando ya de una disrupción retiniana, es muy clásico unos pliegues de espesor total perimacular en la retina. Esto son característicos y se denominan retinosquisis traumática. Estos pliegues pues, van a ser circunferenciales a la mácula y pueden ser desde la membrana limitante interna, que van a ser relativamente superficiales, hasta la capa de fibras nerviosas, que ya es más profundo. La diferencia de una retinosquisis a un desprendimiento de retina, pues bueno, es el nivel de donde se separa el tejido nervioso, ¿verdad? Que pues bueno, en un desprendimiento como tal, pues ya es la separación del EPR, pero en esta no, se hacen separaciones y pliegues precisamente descritos hasta la capa de fibras nerviosas, que sigue siendo un terrible pronóstico, ¿verdad? Eh, Estas mismas cavidades, pues bueno, pueden llenarse de sangre, pueden llenarse de líquido, que pues obviamente van a empeorar el pronóstico visual. Y pues ya como tal, un desprendimiento de retina total o una ruptura de espesor total son raras, sin embargo, sí son posibles, ¿no? Sí se han descrito. Aquí esta imagen es clasiquísima de esta retinosquisis traumática perimacular. Si pueden observar dónde está la flecha, tenemos este pliegue elevado, que es precisamente el área donde se despegó la retina neurosensorial a nivel de las capas de fibras nerviosas. Como tal, el pie de foto de esta imagen comentaba que era profunda hasta la capa de fibras nerviosas, aunque puede ser un pliegue más discreto a nivel de la membrana limitante interna. Pero este tipo de lesión es muy característica de este síndrome, del shaken baby o del trauma craneal abusivo. ¿Sale? Entonces, esta es una imagen que sí me gustaría que tengan muy presente. Bueno, como consideraciones diagnósticas, pues bueno, este, un trauma craneoencefálico accidental, resultado de una caída, resultado de un accidente vehiculomotor, de un accidente en bicicleta, llámenle como ustedes quieran, accidental o sea, en muy pocas ocasiones va a cursar con hemorragias retinianas. Esto es lo que nos apoya y nos debería generar una sospecha para, pues sí, considerar que hubo un abuso hacia el menor, ¿no? Entonces, digo, de todos modos, igual como comentó Mercado, si algún día tienen la desfortuna de rotar por Escuintla, no nos crean, nos interconsultan mucho al hospital de atrás. Entonces, nosotros ves adolescentes, ves niños que se han caído de las motos, que es lo más común en Guatemala. Entonces, digo, como tal, siempre hay que, obviamente, hacer una revisión con oftalmoscopia indirecta del fondo de ojo. Les comentaba, un traumatismo craneoencefálico accidental
difícilmente va a cursar con hemorragias retinianas. Entonces, si las vemos y con un patrón circunferencial del nervio óptico, pues bueno, podemos sospechar que no solo fue una caída o no fue un tropiezo, etcétera, como nos podrían decir los padres, ¿no? Entonces, bueno, eh, como les comentaba, hemorragias retinianas extensas sin otras causas, que no existe una compatibilidad de lesiones con lo que nos refieren, y aún así tenemos una hemorragia retiniana extensa, pues bueno, esto es casi, casi patognomónico del trauma craneal abusivo, ¿no? Digo, no es exclusivo, sí puede haber hemorragias, pero es muy raro, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener muy bien, pues muy bien conectado, ¿no? Nuestro ojo clínico con nuestra sospecha clínica y, pues tener un buen criterio. Sin embargo, bueno, como diagnósticos diferenciales para este tipo de lesiones o hemorragias en infantes, pues habría que considerar coagulopatías, ¿no? Habría que considerar traumas en el canal de parto, que generalmente estas hemorragias son raras, pero si se presentan, sin embargo, pues resuelven. Y obviamente, pues, o sea, es también nosotros analizar el contexto familiar del paciente, ¿no? Si vemos que son papás preocupados, que vemos que realmente están pendientes, que digo, cualquiera puede simular eso, este, pues digo, tener este criterio, ¿no? Entonces pueden ser hemorragias secundarias al canal, a traumas del canal de parto que resuelven, y digo, bueno, no es precisamente un trauma craneal abusivo. Pacientes con anemia, hipertensión arterial o aumento de la presión intracraneal por entidades pues ya más hacia el área de pediatría, que les digo, en conjunto, esto es algo multidisciplinario, podrían generar las hemorragias. Leucemia, generalmente pues ya más presentes en niños entre 2 a 5 años, pueden causar igual las hemorragias y pues ya procesos infecciosos neurológicos como las meningitis. Em, Sin embargo, pues como les comentaba, si encontramos las hemorragias retinianas y analizando muy bien el contexto del paciente, pues digo, no es exclusivo de que con los hallazgos oculares podamos hacer el diagnóstico. Otros signos físicos, obviamente hacer la correlación, o sea, el bebé que fue sujeto al maltrato, pues bueno, puede tener fracturas, a diferencia de las fracturas normales por traumatismos en niños que son en tallo verde. En estas fracturas, pues sí puede haber una fractura de espesor total, de huesos largos principalmente, y generalmente asociados a cómo se sostuvo al paciente al momento de generar la agresión. El intervalo muy corto de tiempo entre el latigazo cervical y el inicio de síntomas, pues bueno, esto nos explica lo agudo de la presentación de signos y síntomas de déficit neurológico, ¿no? Esto pues claramente es una enfermedad o es una entidad propia de infantes, precisamente por esta desproporción de la cabeza y la madurez de los músculos del cuello. Ay caray, disculpen la corrección de la presentación, pero sí, digo, propiamente por estas proporciones del niño y pues la vulnerabilidad que tienen en el contexto familiar, pues es algo que obviamente es de sospecharse nada más en menores. Esto, pues digo, todas estas entidades causan un daño cerebral a veces irreversible y fatal de un cerebro en desarrollo. Entonces es un tema complejo. Pronóstico. Bueno, antes de hablar del pronóstico, pues sí quiero decirles nuevamente que es extremadamente raro que les vaya a llegar esto en una práctica privada o en una clínica oftalmológica como tal, porque precisamente estos pacientes, o sea, acuden a urgencias. Quiero regresar un poquito, o sea, sí, los síntomas, los signos sí son en agudo, pero puede existir y está escrito que se puedan presentar estos déficits neurológicos progresivamente, incluso si se tiene un déficit, o perdón, un abuso sostenido, ¿no? Del infante. Pero en su mayoría es la familia o los cuidadores o tutores del paciente que llegan a urgencias diciendo de que se cayó el bebé, se tropezó, su primo le hizo esto, etcétera. Cualquier justificación inverosímil que pues no es compatible con el tipo de lesiones, ¿no? Entonces, les insisto nuevamente pues en tener una muy buena, pues muy buen criterio. Ya como tal el pronóstico, vamos a tener que de un 20 al 29% de pacientes van a fallecer secundario a las lesiones. Es una tasa alta de mortalidad de esta entidad.
vamos a tener que, cuando tenemos realmente una afectación importante de la agudeza visual o un defecto pupilar aferente, pues más va a ser el riesgo de mortalidad, porque ya habla de una afectación central bastante importante. Eh, los bebés supervivientes, incluso en YouTube hay varios documentales cortos sobre este tipo de lesiones. Los supervivientes van a tener definitivamente alteraciones funcionales muy severas, ¿no? Pueden ser desde ligeros retrasos en el aprendizaje hasta completamente un déficit neurológico y motor pues completo, incluido con cuadraplegias, tetraplegias y pues obviamente la muerte del paciente, ¿no? Como tal, las afectaciones más importantes, las oculares, pues van a estar dadas por las lesiones corticales en los centros de la visión, definitivamente secundarios a la isquemia, a los sangrados que se generan por estas lesiones, con su obvia afectación visual, ¿no? También estos pacientes van a presentar atrofia óptica por las alteraciones vasculares que tenemos por este tipo de lesiones. Y pues obviamente ya cuando tenemos una hemorragia vítrea asociada pues a la retinosquisis traumática, pues ya vamos a hablar de que el pronóstico visual va a ser malo, 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 y pues la tasa de supervivencia también va a ser mala. Entonces, les digo, es una entidad bastante, no quiero decir compleja, sino delicada, y pues, digo, espero que a ninguno nos toque experimentar esta situación, ¿verdad? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Adelante, doctor, sigamos. Muy bien. Pero esta no es. Espérame tantito. Bien. Y vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar sobre la fístula carótida cavernosa o fístula carotidia cavernosa. Nuevamente, esto es una entidad como el tema pasado que nosotros como oftalmólogos, pues obviamente tenemos que conocer, ¿no? Sí tenemos una participación dentro de estas patologías, de estas entidades, que, pues bueno, se van a resumir y limitar, pues, al involucro ocular de estas lesiones, ¿no? En conjunto se maneja con neurocirugía y con neurología como tal. Y pues bueno, vamos a continuar. Como tal, la fístula carótido cavernosa es una comunicación anormal entre la arteria carótida y el seno cavernoso. Vamos a tener que, pues bueno, el seno cavernoso es cúmulo de vasos venosos limitados por los esfenoides, por el músculo, el hueso esfenoides, esfenoideo, donde, pues digo, desembocan varios lechos vasculares, ¿no? Entonces, vamos a tener esta interacción entre la arteria carótida y el seno cavernoso, principalmente dado em, por traumatismos que ahorita vamos a indagar un poquito más. Sin embargo, pues existen presentaciones que también son idiopáticas y con sus características individuales, ¿no? Entonces, bueno, como tal, la anatomía del seno cavernoso es esta interconexión de venas limitado por las fenoides, donde pues, es de suma importancia reconocer que tenemos el trayecto de los nervios craneales, como el troquear, bueno, el tercer, el cuarto y el sexto par, ¿no? Muy bien. Ahora sí, hablando de la clasificación de esta entidad, pues bueno, vamos a tener que se puede clasificar por etiología, que puede ser traumática o espontánea. También vamos a tener que pueden ser clasificados hemodinámicamente, donde se separan de bajo flujo o de alto flujo, dependiendo, pues, obviamente, la naturaleza etiológica del cuadro, ¿no? Y anatómicamente, que esto es importante tenerlo en cuenta porque se utiliza la clasificación de Barrow, que esta lo divide en 4 subtipos. Esto podría ser una pregunta interesante para un examen, entonces tenerlo bien presente.
Entonces vamos a tener la clasificación de Barrow, vamos a tener que la tipo A es la más frecuente, del 75 al 80%. Estas se van a ser consideradas dentro de la clasificación como directas, ya que pues y también de alto flujo, pues porque esto es directamente secundario a un traumatismo o una ruptura de un aneurisma de la arteria carótida interna, donde pues va a haber esta conexión hemodinámica entre el seno cavernoso y la carótida interna. Como tal, esta es la más común y claramente pues va a ser secundario a traumas o aneurismas. Esto es muy común en pacientes masculinos y jóvenes, en realidad. Tenemos la tipo B, que bueno, estas ya van a ser, tipo B, C y D, van a ser secundarias a ramas meningias de las arterias cerebrales, perdón, de las arterias carótidas internas o externas. Entonces, digo, sintetizando un poquito, tenemos la tipo A, la más común, y es directamente la carótida interna, y tenemos la B, la C y la D, que son directamente las ramas meningias. La diferencia entre B, C y D es que la tipo B va a ser rama meningia de la arteria carótida interna, la tipo C de la arteria carótida externa, y la tipo D va a ser la combinación de estas dos arterias, donde estas ramas meningias pues, van a tener estas disrupciones. Como tal, nuevamente la etiología, pues vamos a ver que es directas por traumatismos de la arteria directa o directamente de la arteria. Pueden ser fuerzas de aceleración, desaceleración o iatrogenias como tal. Y también pues pueden ser secundarias a la ruptura de un aneurisma. También pues vamos a tener las indirectas, que son pues, la ruptura de estas ramas meningias, pues puede ser por afectaciones genéticas, que son muy raras, pero pueden pasar, o comorbilidades como la hipertensión arterial sistémica, pues de mal control. Entonces, como tal de epidemiología, vamos a tener que la traumática y de tipo A, según la clasificación de Barrow, va a ser más común en varones jóvenes. Entonces, vamos a tener que también dentro de la clasificación va a ser de alto flujo. Entonces, estas pueden ser dadas por fracturas en la base del cráneo, por caídas a grandes velocidades, bicicletas, motocicletas, vehículos motores, heridas de proyectil o armas de fuego o armas punzocortantes. Pueden ser secundarias a iatrogenias, obviamente cirugías desde el campo de la otorrinolaringología hasta pues, la neurocirugía. Y como tal, pues bueno, ya las fístulas congénitas espontáneas o las de flujo bajo o que son, pues sí, eh, idiopáticas, van a ser más comunes en mujeres y la más común dentro de estas va a ser la de tipo D, de bajo flujo. Como tal, la clínica es importante y es también pues clave decir que las manifestaciones oculares van a ser muy evidentes, ¿no? Vamos a tener otra triada clásica que es la proptosis del ojo afectado, del lado afectado, un soplo ocular o una palpitación del globo ocular, la quemosis y una inyección conjuntival. Entonces vamos a tener obviamente esta saturación hemodinámica que pues nos va a dar todo este cuadro de síntomas, de signos, perdón. También se pueden acompañar de dolor orbitario, cefaleas, diplopias, obviamente pues por el reacomodo del globo ocular debido a la ocupación de esta masa hemodinámica, lo que puede generar igual también el estrabismo, engrosamiento de los músculos extraoculares, que a su vez, pues digo, también nos puede generar visión borrosa por el mismo proceso de desalinización, de mala alineación y por procesos isquémicos precisamente que pueden empezar a tener estos pacientes al momento de presentar estas fístulas, ¿no? Obviamente se va a ver comprometido la circulación sanguínea del globo ocular. Pueden tener tinnitus, porque, bueno, recordar que el área auditiva está muy cercana, y pareces de los nervios craneales, en concreto más del sexto par craneal. Del diagnóstico, la evaluación como tal, pues bueno, vamos a tener que la presión intraocular va a estar elevada de manera unilateral del ojo afectado, evidentemente. Aquí es importante donde pues entra nuestro componente como oftalmólogos. Nosotros a través de un ecomodo B, en un corte transverso muy periférico, podríamos ver que la vena oftálmica superior está dilatada precisamente por esta ingurgitación sanguínea
Y el Doppler, pues obviamente, pues vamos a tener flujo arterial en la vena oftálmica, ¿no? Que se puede ser explicado con los principios de Doppler. Y pues pulsaciones arteriales donde no deben de estar. Como tal, pues bueno, una resonancia magnética, importante nosotros, digo, si sospechamos de este tipo de lesiones, es importante, obviamente, tratarlo como urgencia. Esto es una urgencia, definitivamente. Y como nos había comentado el doctor Luis, pedir una resonancia magnética de las diferentes presentaciones con una reconstrucción ósea. Y pues bueno, vamos a tener que en la resonancia se va a presentar esta dilatación de la vena oftálmica superior, puede ser también la inferior, y el agrandamiento de los músculos extraoculares. El angiotac o la angioresonancia, pues obviamente nos va a evidenciar este flujo anómalo y esta captación con regurgitación y saturación hemodinámica en el seno cavernoso del lado afectado. Y pues bueno, la angiografía como tal, que esto obviamente ya lo realiza un médico, ultrasonografista e intervencionista, pues bueno, va a identificar el tamaño y la localización, si es directa o indirecta, y pues obviamente todas las características de la fístula, ¿no? Como tal, el tratamiento, voy a hablar ahorita como tal del tratamiento en general, y posteriormente voy a hablar del tratamiento o de la participación que nosotros tendríamos como oftalmólogos. Tratamiento, pues bueno, en las fístulas indirectas de bajo flujo, que son menos comunes, afortunadamente hay una tasa de cierre espontáneo, que ocurre, la literatura describe de entre 20 al 60%. Las indicaciones de intervención, pues obviamente cuando tenemos una fístula directa, ¿no? O sea, es muy evidente que el cuadro, o más bien el contexto clínico del paciente, pues amerita una intervención directa. Y en las indirectas, pues vamos a tener que, puede presentarse una pérdida de visión progresiva, la proptosis o oftalmoplegia severa, también progresiva, y síntomas neurológicos o drenaje venoso cortical que puede generar otras manifestaciones neurológicas o déficits neurológicos. Como tal, aquí hay un tratamiento de compresión que podemos indicarle al paciente, obviamente, en fístulas de bajo flujo. No, o sea, si tiene la carótida interna rota dentro del seno cavernoso, pues no le vamos a mandar masajes, ¿no? Si tenemos ya la evidencia y ya está el paciente con nosotros para un seguimiento de oftalmología, pues bueno, podemos indicar, si no es que se lo indicaron ya, un masaje o un tratamiento compresivo en la carótida directamente para cervical, ¿no? 4 veces al día por 6 semanas. Y generalmente, pues se va a presentar el cierre espontáneo. Les digo, esto generalmente ya lo hace el neurocirujano, pero pues digo, importante saberlo, ¿no? Como tal, ya también las intervenciones que se pueden generar pues son stents metálicos o coils metálicos, agentes embólicos líquidos que se meten pues precisamente con cirugías de mínima invasión, con abordajes de arteria femoral, de arteria humeral, etcétera, ¿no? Los stents y divertores de flujo también pueden ayudarnos en esta entidad. Y como tal, pues bueno, ya términos de neurocirujanos, que es el empaquetamiento del seno cavernoso, y como tal ya la intervención directa sobre el vaso, ¿no? Como manejo oftalmológico, que esto sí nos compete a nosotros, obviamente, cuando tenemos un cuadro de proptosis, ya en conjunto y en manejo con neurocirugía, pues nosotros evitar una keratitis por exposición. Obviamente el cierre palpebral se va a ver afectado. Entonces, pues bueno, mandar lubricantes, incluso geles que podrían proteger un poco más la superficie ocular. Igual si ya presenta, y es muy común que ya presenten úlceras corneales, pues darles el tratamiento correspondiente, ¿no? Su antibiótico terapia. La presión intraocular obviamente se ve afectada por el retorno venoso. Entonces, tratar de proteger el nervio óptico no, en la mayoría posible, con obviamente hipotensores, ¿no? Que generalmente esos pacientes van a cursar con una hipertensión ocular muy importante y dolorosa, claramente. Entonces, bueno, considerar la acetazolamida o agentes tópicos, que en este caso, pues para esas cifras sería Critantec y, y nada más. La verdad, no sabría decirles si yo personalmente no creo encontrar alguna contraindicación, a menos de que sí tenga un proceso inflamatorio infeccioso importante en darle terapia máxima con análogo y Critantec, por ejemplo. Pero digo, acetazolamida sería la opción más correcta, ¿no?
Y la diplopia, pues hay que recordar, como había dicho la doctora Moguel, y lo que está escrito es que las diplopias podemos tratarlas cuando son menores a 10 dioptrías. Entonces, porque de otra manera, pues no hay una adaptación y una comodidad para el día a día del paciente. Entonces, si es una diplopia eh, que, que podemos nosotros revertir con prismas, adelante, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando se resuelva el caso de la fístula, pues bueno, regresar a la normalidad. Si es muy importante la diplopia, si el paciente no puede llevar su vida cotidiana, pues bueno, podemos también comentarle la oclusión, pero con una vigilancia estrecha precisamente para evitarla o vigilar que no haya ninguna complicación oftálmica, ¿no? Y aquí hay algunos casos clínicos, ¿no? Generalmente, y lo que les comentaba es precisamente lo más común es presentarse, pues, se presentan varones por el tipo de trabajos a los que estamos expuestos. Generalmente son traumáticos, generalmente son secundarios a accidentes vehiculomotores o pues ya como tal accidentes violentos, ¿no? En este caso tenemos un masculino de 58 años con accidente de tránsito de hace un año. O sea, eso es importante obviamente en la historia clínica, que es hipertenso controlado. Entonces, 6 meses posterior al accidente empezó con su dolor ocular, quemosis del ojo derecho y disminución de agudeza visual y proptosis. En este paciente, pues bueno, claramente vamos a ver que hay un involucro ya de la superficie ocular, probablemente ya traiga su úlcera corneal. Entonces, ahí es donde obviamente entra nuestra participación como oftalmólogos. Aquí podemos ver claramente qué ojo es el que está afectado y son los síntomas que pues podemos, o la triada clásica que podemos dilucidar en este caso clínico, ¿no? Aquí se ve y se evidencia la proptosis del ojo, entonces tener todas estas medidas para evitar la complicación y tratar de conservar en mayor medida el órgano visual, ¿no? Bueno, como tal, ya la arteriografía cerebral es la que nos va a ayudar a poder diagnosticar bien el tipo de fístula que vamos a tener. Nuevamente, esto es ya trabajo para el ultrasonógrafo, el radiólogo intervencionista o el neurocirujano, que, pues bueno, a través de vía endoscópica, endovascular, puede eh, inyectarse o implantarse este coil, que es digamos, el tratamiento de elección para este paciente. Digo, por la cuestión de que es un procedimiento mínimamente invasivo. Entonces, con esta arteriografía cerebral en tiempo real, pues bueno, pueden hacerse o pueden constatar que efectivamente se cerró la fuga hemodinámica, ¿no? Otro caso clínico, igual, masculinos, con antecedente de accidente automovilístico, fractura de base del cráneo, eh, que presenta pues su proptosis, ¿no? Proptosis, tosis por afectación obviamente del nervio craneal que pasa por el seno carotídeo del tercer par y la diplopia, ¿no? También la afectación otológica y esta engurgitación de las venas palpebrales. Obviamente también la misma saturación ocular, pues bueno, va a limitar la movilización de los músculos circulares, ¿no? Entonces, aquí claramente en la angioTAC, pues bueno, podemos ver esta congestión sanguínea del seno cavernoso con engrosamiento de los músculos y pues bueno, claramente es otro caso clínico. Y por último, pues bueno, nuevamente, accidente automovilístico. Entonces es importante eso, ¿no? Preguntarlos en las historias clínicas y obviamente más cuando tenemos la sospecha de este tipo de lesiones. Igual, accidente automovilístico, trauma craneoencefálico leve, y a los 15 días, la diferencia de la cronología es que empieza con su diplopia horizontal, hiperemia conjuntival, endotropia, y la apariencia del sexto par, una alimentación a la ABD. E importante aquí, pues la hipertensión ocular también presente, que 30 milímetros de mercurio ya es una hipertensión muy dolorosa. Entonces, bueno, pues ahí tomar las medidas ¿no? correspondientes como oftalmólogos y obviamente siempre en conjunto manejarlos con un neurocirujano. Estos 3 casos que les presenté deben sí o sí ser tratados como urgencias. Nuevamente, difícilmente van a llegar o nosotros vamos a ser el primer contacto médico que tengan estos pacientes, pero pues es importante tenerlo, ¿no? Aquí se puede ver exactamente las dilataciones venosas, la congestión vascular, y pues bueno, el efecto de masa que también puede generar una especie de, de isquemia como tal. Y pues bueno, ya aquí tenemos igual por la arteriografía y el implante del coil directamente sobre la fístula, pues con una resolución del caso, ¿verdad?
Mm, obviamente estos varones, lo más seguro es que hayan tenido estas fístulas de alto flujo y y pues les digo, o sea, siempre tratarlo como una urgencia. Es un tema relativamente sencillo en el apartado oftalmológico, pues pues por lo, por lo fácil que es dilucidar este cuadro, ¿no? Pero pues, tener en cuenta, ¿no? La clasificación de Barrow y pues limitar las afecciones oculares que pudieran tener estos pacientes. ¿Alguna duda? ¿Comentario, sugerencia? ¿Ya terminaste? Ay, cabrón. Sí, güey. Sí, ya terminé. Una disculpa por prolongarme. Muy bien, médico. Pues muy buenas clases, las dos bien preparadas. Me gustó mucho que pusiste casos clínicos. La verdad es que está bueno eso. Siempre, la verdad que enriquece y que hace que queden un poquito más claros los temas. Un poquito como dato curioso de la fístula carotidio cavernosa. En 1809 fue el primer caso descrito, o sea, hace pues, como un poquito más de 200 años. Entonces, es algo que, a pesar de que hasta hoy tenemos tal vez un poco más de tecnología, ya había sido reportado un caso en esos tiempos. Importante recordar, pues, que la angiografía es el estándar de oro y sí, efectivamente, aunque es poco común, pero sí pueden cerrarse por sí solas, se pueden llegar a trombosar espontáneamente. Y pues como bien dices, la verdad es que oftalmológicamente no hay tanto por hacer. El manejo es en conjunto con neurocirugía, pero queda un poco más en ellos, la verdad, la parte quirúrgica. Y Claro. de Shaken Baby Syndrome, de síndrome de bebé sacudido, pues la verdad es que son temas bien delicados, ¿no? Creo que ahí lo más importante es pensar en lo legal. Siempre que se sospeche, pues eh, Dar aviso. reportarlo, ¿no? Exacto, dar aviso. Y la verdad que no dudar de nadie, ¿no? O sea, por desgracia, las estadísticas siempre nos hablan que toda clase de abusos físicos, sexuales, etcétera, vienen de familiares cercanos, ¿no? Miembros de familiares de primer grado dentro de la familia. Entonces, pues, ni modo. Más vale pensar mal y saber que salvaste a un niño de algún abuso, ¿no? No sé Claro. si alguien más quiere hacer Un alguna aportación, comentario. algún comentario. Digo, Yo igual tengo es. una duda. Ok, pero nada más una. Ok. No te creas. Habías dicho que en el Ecomodo B podías ver como alguna dilatación de Regurgitación. Ujú. Y dilatación, sí. cómo, cómo se ven. No, o sea, no me lo. Pues tú puedes hacer un corte transverso muy periférico. Ujú, Y vi un video de YouTube que, digo, porque no he tenido definitivamente una experiencia con estas fístulas. Vi un video de YouTube que, ujú. pues, obviamente el ultrasonido es en tiempo real, entonces podrías ver esta imagen pulsátil y Ok. esta imagen pulsátil y saturada pues, de la vena, que normalmente es muy difícil verla, pero pues obviamente aquí como tienes este, una saturación, una sobresaturación de sangre, pues es posible verlas. Digo, no es de Órale. rutina, no creo que le quieran Ujú, pedir un modo B a un paciente con una fístula, porque pues realmente no es así como ujú. que muy, digamos, prescrito, ¿no? Pero es posible. Súper. Thank yous. De nada, Besos. igualmente. Mm. Bueno, les digo, esto nuevamente va a ser muy difícil que los veamos, cualquiera de los dos. Incluso los temas de Luis también, pues son temas muy complejos, raros, pero este, pues bueno, tenerlos en cuenta, ¿no? Jefazo. O sea, Perdón, ¿qué? No, nada, si quiere dar por cerrada la sesión. Sí, pero antes, pues, para la clase de mañana, pues ya fue, fue dominante la votación. A las 7 p.m., todos los que votaron Zoom 7 p.m., si no tienen cámara prendida, guardia de castigo. Entonces, nos vemos mañana.
Ah, ya nadie responde por la guardia de castigo. No, es broma, pero ya fuera de juego, sí, todos bien puntuales, atentos y con cámara, porque es viernes y yo pensé que la mayoría iba a querer estar ya de fiesta y por eso la clase temprano, pero bueno, como la mayoría quiere Mañana es tarde, jueves, doctor. En la noche, porfa, entonces. Muy bien. atentos, poniendo atención. Descansen y hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, me voy. Bye.